de la hoja 35, dice también, hago una comparativa entre esos dos modelos. Entonces quería saber si teníamos que volver a hacer ese punto. Pues bueno, acá la esencia ya es diferente. Obviamente nos estamos enfocando con los talleres de entrenamiento que tiene el módulo. Me gusta citar mucho que trabajemos con el módulo, ¿ya? Evidentemente que yo les esté compartiendo, como por ejemplo, a partir de la otra tutoría, perdón, sesión sincrónica, que le esté compartiendo material desde Cisco. Entonces, independientemente de eso, sí, me baso en este momento. Bueno, obviamente, si ya lo hiciste, en este caso solamente es el mismo, plasmarlo acá. ¿Oíste? Ok, ok. Te vas a dar cuenta que vas a encontrar otras cositas y vas a refinar más. El ejercicio es normalmente en redes uno tiene que, digamos, practicar, ¿no? En este caso la parte teórica la vamos a poner en práctica y vamos nuevamente digamos, a recapitulizar. Sí, Bueno, entonces sí, digamos en ese orden, perfecto. más que todo. Y cuéntame con respecto al orden que tienes ahí, ¿qué más, qué tal, cómo te ha ido? ¿Qué más tienes? ¿Qué otra duda? No, hasta el momento eso. Y ya antes es como más una felicitación. La verdad que he visto las dos sesiones que han grabado y que has grabado y me han gustado muchísimo. La explicación es, sin duda alguna, es perfecta, muy claro. Entonces creo que va a ser pues un buen proceso de aprendizaje esta materia. Bueno, en este caso, no, bueno, me alegro que te haya gustado. Como ya lo he mencionado, en todas las otras, ahí está mi número de WhatsApp y el número perdón, y la parte de dudas, el foro de dudas e inquietudes para que escriban cualquier cosa que necesiten. Claro que Por sí. una parte. Por otra parte, sí quería, digamos, bueno, a estar atento con todos para que vayan cumpliendo las actividades y quería informarles, como esta sesión está siendo grabada también, que aquellos que tengan pendiente, porque sé que algunos están llegando apenas que la matrícula se le está viendo reflejada la asignatura, que no se preocupe. Aquí lo importante es que me avise con tiempo, con anterioridad. De esta manera, yo tengo un listado de cuáles son esos estudiantes y posteriormente uno va realizando lo que, bueno, decimos nosotros, ampliamos fechas, habilitamos nuevamente las entregas, ¿ya? Pero si no se dice, a veces es muy difícil identificar los cuáles son estos jóvenes. Entonces, si en el caso tuyo, pues tú me escribiste muy temprano y te dije cualquier cosa, si aún no has logrado montar las actividades, me avisas y con gusto la activo. Así también hay un estudiante que me escribió no hace mucho, Uweimar, que también me acaba de escribirle, no se preocupe, termínala y después me avisas y habilitamos. Yo quiero hacer un paréntesis porque ha sido pregunta muy consecutiva en el ámbito con todos ustedes sobre las OVAs. Las OVAs actualmente no tienen, ¿cómo me explico? No tienen una ponderación, ¿sí? Pero es un ejercicio que se identifica por parte del docente, que le permite a usted básicamente tener un estudio de presaberes, ¿sí? Reforzar conocimiento, que obviamente la mayoría se encuentra plasmado en el módulo guía que tenemos nosotros, puesto que como módulo guía, como módulo orientador, es la base de todo el conocimiento que estamos adquiriendo nosotros en el transcurso de la asignatura, ¿ya? Entonces, es como para ir haciendo la identificación. La otra duda, pregunta que también ha generado bastante, eh, ¿cómo me explico? Bastante sorpresa o bastante, han indagado bastante, han preguntado bastante, lo que quiero decir, es con la prueba inicial, la que tenemos nosotros en la unidad número uno. Repito, tampoco tiene una ponderación, pero esta prueba inicial es fundamental que usted la realice. Porque es fundamental que el estudiante la realice o la tenga presente. Permíteme un momentico que creo que alguien estaba tratando de ingresar, pero no sé por qué no le sale. Vamos a compartirle el enlace.
Pero igual con respecto a esas OVAs, tú tienes manera de ver los intentos que uno ha hecho y la puntuación final que obtuvo. Sí, eso actualmente está abierto como para que el estudiante, pues obviamente, logre practicar, ¿sí? Pero no te está visualizando alguna calificación o algún progreso, ¿no? No, no, sí, todo se está viendo, incluso pues deja reintentar. Exactamente. Sino que pues quería saber si tú tenías manera de visualizar eso y no sé si de pronto al final el que uno logre Claro que sí. resolver esas preguntas pueda darle cierta puntuación que pueda Sí, ayudarle a sí, uno a aumentar la nota. por eso, mira, la prueba inicial y esta prueba, estas OVAs, los objetos virtuales de aprendizaje, ellas son realizadas precisamente con esa finalidad, ver el progreso en que ustedes ingresan a la asignatura y por último, en el transcurso de las unidades, las actividades de aprendizaje que se ven visualizadas ya diferente, ¿cierto? Aquí, puesto que el docente le permite identificar cómo llega el estudiante y cómo termina el transcurso del curso. Entonces, valga la redundancia. Obviamente, a nosotros los docentes nos visualiza quiénes son esos estudiantes que realmente están realizando las actividades, están trabajando con las actividades, están utilizando los recursos que se les facilitan en la plataforma, puesto que tenemos la opción de verificar, digamos, cuál ha sido la incidencia en cada uno de estos elementos que tiene la plataforma que se ha publicado. Entonces, ya en ese punto, ya como lo menciono, se va a tener presente, pues, no digo que sea el caso tuyo, el caso de algún otro compañero, pero en el caso que llegue a ocurrir y el estudiante pues haya sacado un 270, por así decirlo, pues en este caso le va a permitir, si estuvo participando, logró montarlo y logró realizar este tipo de recursos, los utilizó, obviamente en mi caso yo, Jonathan Bertel, su docente en este caso, yo doy una ponderación. Habilito y la persona pues, estaba en 270, pues yo la llevé a un 3, ¿sí? O a un 310 y le permite ir, digamos, bonificando en ese caso, pero en el dado caso que lo llega a necesitar, ¿sí me entiende? También, obviamente, la participación en las sesiones sincrónicas que tenemos nosotros, las asistencias, yo las tengo muy presentes, ¿ya? Perfecto, muy claro. Ok. Bueno, permíteme aquí, pues ya le contesté a la compañera y le mandé el mensaje desde el, pero no sé qué pasa. No sé, no le llegó. Creo que será ella, Paulina. Hola, Paulina, buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted sí le llegó la invitación? Sí, señor. Tuvo. Ok, no tuvo problema. Porque es que me escribió una compañera llamada Rosmira Chavarriaga y al parecer no tiene el acceso. Y le compartió ahora el link, pero no. Bueno, esperemos que logre ingresar y si no, igual estas sesiones quedan grabadas, ¿vale? Paulina, cuéntame, ¿algún inconveniente, alguna pregunta, alguna duda al respecto? No, profe, la única duda fue, pues la semana pasada no me pude conectar porque tuve una calamidad, ¿cierto? Oh, ok. Y pues hice el trabajo pues que teníamos pendiente para el fin de semana, lo hice sola. ¿Esos trabajos se van a hacer grupal o individual? La gran mayoría, por no decirlos todos, están de manera individual. ¿Oíste? Ok, En el caso listo. tal que llegue a ocurrir una actividad en grupo, pues yo obviamente dejaré el mensaje en anuncios por si llegara a ocurrir, que nunca se sabe. Y pues lo mencionaré, le dejaré el aviso por ahí, por ese medio, pues he tratado de organizar un grupo en WhatsApp como para de pronto comunicarnos un poquito más rápido, pero son pocos los que logran conectarse, con los que logro comunicarme. Entonces, pues nuevamente expreso el número de WhatsApp para que se puedan comunicar conmigo. Está publicado en la parte de presentación del docente y el foro de dudas e inquietudes que tenemos acá.
Entonces, bueno, nosotros habíamos quedado, vamos a retomar. Ah, bueno, perdón, si no lograste montar alguna actividad, con mucho gusto me avisas con tiempo para poder habilitarla nuevamente, ¿vale? Listo, profesor. Muchas gracias. Ok, entonces, nosotros estamos trabajando en la unidad número 2 sobre los modelos de redes de datos. Inicialmente, pues ustedes se dan cuenta que tienen los recursos de aprendizaje, pues, las lecturas, los recursos multimediales que tenemos acá, donde te acompañan y te permiten reforzar todo lo que vamos a ir verificando y trabajando nosotros, ¿sí? Entonces, uno de los componentes principales de esta unidad que tenemos nosotros acá y que es importante que revisen, escuchen, trabajen, lean, son los recursos de aprendizaje, ¿ok? En esta segunda unidad, que es una unidad bastante cargadita, nosotros aquí vamos a complementarla, ¿sí? Inicialmente con las primeras temáticas. La primera temática, la temática número 1, temática número 2 y temática número 3. Estas primeras 3 temáticas sobre modelos de red de datos, aquí vamos a ver todo lo que es los sistemas de cableado estructurado, introducción al cableado estructurado. Para poder visualizar un poco más, yo voy a compartir mi pantalla. Permítanme. Permítanme un momento acá. ¿Listo? ¿Logran observar mi pantalla, por favor? Estoy en la plataforma. Sí. Sí, Sí, señor. ok. Bueno, como les venía mencionando, las primeras temáticas que vamos a ver nosotros son estas 3 primeras, que son todo el tema relacionado a cableado estructurado, introducción al cableado estructurado, diseño de lo que es un cableado estructurado, las normas, ¿verdad? Concepto de lo que es el direccionamiento IP y, digamos, pautas para iniciar todo el diseño de una red, ¿ok? Bueno, inicialmente nos vamos a enfocar en nuestro principal recurso que tenemos acá en la plataforma, que es nuestro módulo de aprendizaje. Este módulo, para algunos que todavía se están familiarizando con la plataforma, se encuentra aquí en la parte debajo de nuestro plan estratégico. Está el módulo de redes de comunicación y el currículo de redes de comunicaciones. Aquí en el módulo nos vamos a enfocar inicialmente. Tenemos que cargue, disculpen. Okay. Aquí en la unidad número 2, modelos de redes de datos. ¿Qué es un sistema de cableado estructurado? ¿Cómo identificamos nosotros lo que es un cableado estructurado? Inicialmente tenga presente que cuando hablamos de cableado estructurado nos estamos refiriendo básicamente a toda la interconexión que conlleva la organización de nuestra red de comunicación, ¿sí? Muchas veces existen personas que lo identifican, pero el cableado estructurado eléctrico. Entonces digamos que sería un área en particular que estaremos compartiendo en conocimiento con los ingenieros eléctricos. Tenga presente que el cableado estructurado integra también el cableado eléctrico que se encuentra en, digamos, en la institución, en la empresa en particular que estemos trabajando nosotros, ¿ok? Entonces, número 1, como para identificar el cableado estructurado, podemos entenderlo como un mapa o un plano en particular. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es un mapa de este plano en particular, que podemos representarlo en 2D o en 3D, todo dependiendo, digamos, de la necesidad que se encuentre en este caso. Entonces, esa representación espacial que vemos nosotros o la hacemos, las traemos a través de un plano, la identificamos como el cableado estructurado, donde vamos a ir referenciando con imágenes, con esquemas, cuál es el elemento, cuál es el dispositivo que en este caso estaríamos utilizando nosotros para ir estableciendo cada uno de los puntos de conexión que vamos a identificar en un espacio físico, ¿sí? ¿Qué Profe, quiere decir pero qué con? pena. Cuente. Pero más allá yo tener un esquema de la red, para yo identificar ese cableado estructurado, es porque debe existir, o sea, ese cableado debe cumplir con una serie de normatividades, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que inicialmente es tener claro el concepto, la definición de lo que es el cableado estructural. Ya después es llevarla a una normativa. O una normativa significa un estándar, ¿verdad? Que obviamente existe y que es utilizado como referencia al momento de establecer esta representación esquemática, ¿ya? Entonces, lo que quiero es que tenga claro que tú lo puedes hacer en dos dimensiones o en tres dimensiones. La escala que tú utilices es independiente, todo depende de la necesidad que tú estés desarrollando. Ahora, en primera instancia, en 2D se recomienda desarrollar el cableado horizontal, ¿sí? Y en 3D el cableado vertical. ¿Qué corresponden estos dos tipos de cableado? Pues nos vamos a dar cuenta más adelante a qué se le llama un cableado horizontal y un cableado vertical, ¿ok? Entonces, en primera instancia estamos reconociendo los conceptos de lo que es un cableado estructurado. Luego de tenerlo claro, podemos identificar que me va a permitir también ciertas características, ¿verdad? Como cuál, lograr recorrer todo un espacio que independientemente para nosotros es desconocido. Lograr tener el cálculo exacto de las distancias que yo tengo que recorrer con qué, con los otros elementos. Aquí aparece un elemento muy importante al momento de desarrollar o establecer un cableado estructurado, lo que se denominan canaletas. ¿Sí? Todo cableado estructurado tiene canaletas y obviamente cableados o los cables. ¿Qué es eso lo que nosotros vamos a organizar y a ir estableciendo en un espacio en particular? Ahí viene, qué pena, profe, antes que me pase un debate, porque lo he escuchado mucho con respecto a las canaletas, que muchos dicen que la canaleta que se debe usar debe ser metálica y no la canaleta plástica. Algunos dicen que debe ir es en tubos. Entonces, realmente, ¿cuál debería ser el elemento que uno use allí? Bueno, ya digamos en ese concepto de uso de cuál es el material en que esté constituido, el tipo de canaleta que yo voy a utilizar, pues si nos vamos al punto de vista actual, tiene que ser de un material biodegradable, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos materiales es mejor en cuestiones de ser biodegradable y que, digamos, contamina menos el medio ambiente? Porque es de ahí el primer punto de discusión en que nace esa pregunta. Pues nosotros nos vamos para la cuestión de, digamos, todo lo que es hierro, ¿sí? El tipo de material, digamos, de tipo metálica, ¿sí? Acuérdense que es fácil de ser con el tiempo de ser oxidada. Cambio, digamos, como si nosotros nos vamos al punto de vista de que el tipo de canaleta es en plástico, obviamente hay plástico que es más biodegradable, que se, digamos, se deteriora con mayor facilidad y, no contamina, y contamina menos, ya ese material le va ganando al otro. ¿Por qué? Resulta y pasa que el uso de cableado de canaletas para todo lo que es el cableado estructurado, hoy en día las edificaciones las establecen y otra vez las derrumban con mucha facilidad. Entonces, digamos, se ha generado una gran cantidad de este tipo de material y genera mucha basura, ¿ya? Entonces, a eso es lo que nosotros vamos. Muchas veces dice, pero hay que reutilizar una canaleta. Generalmente, para no decir que el 100% de los ingenieros en telecomunicaciones, al momento de hacer este montaje, siempre utilizan elementos nuevos. ¿Por qué? Porque el elemento nuevo te da una mayor calidad o mayor tiempo de vida en, digamos, en el producto final, que es toda la estructura de nuestro perdón, toda la infraestructura de nuestro cableado estructurado que ha sido establecido. No sé si con eso yo doy respuesta a tu duda, a tu inquietud. Sí, sí, pero por ejemplo con las canaletas de plástico, ¿qué ve uno mucho? Que la durabilidad no es tanta, porque llega un punto, de pronto por mucho cable, lo que sea, que la cinta adhesiva empieza a despegarse, entonces empieza a abrirse la canaleta, a caerse, y la estética se va perdiendo bastante. Pero ojo, en ese punto tienes razón, pero todo depende del tipo de canaleta, pero hay una canaleta que es muy pequeña. Cuando nosotros nos vamos, digamos que debes enfocar al punto de vista de una canaleta industrial, donde en la parte inferior o superior, ahora no lo recuerdo mucho,
está la parte, porque es que vas a integrar el cableado que se va a llevar, digamos, el eléctrico y el cableado, el cableado estructurado de datos. Entonces, en ese orden va el cableado de datos y el cableado eléctrico. El cableado eléctrico realmente tiene otro espacio, pero es realmente para reutilizar y no dañar los espacios físicos. Siempre es recomendado una distancia en particular entre estos dos cableados. ¿Sí? Por eso es que te das cuenta que están recubiertos por esto, por tal material, por un aislante. Entonces, digamos que podría decirse, ¿sí? De que el tipo de canaleta siempre recomendado es el industrial, ¿ya? Que nosotros hemos visto que, digamos, cuando llegan a instalarnos nosotros el internet a nuestras casas, a nuestro hogar, que llegan utilizan muchas veces, algunos traen unas canaletas un poco más pequeñitas para organizarles los cables. Realmente no serían canaletas, sino organizadores de cables, ¿sí? Porque el concepto de canaleta va en ese orden de toda la infraestructura, valga la redundancia, de la estructura de datos y eléctricos que va a llevar mi cableado estructurado, ¿ya? Por eso te das cuenta que siempre se recomiendan identificar inicialmente el plano arquitectónico. ¿Por qué? Porque a través del plano arquitectónico ya tú vas a tener todo el diseño de la estructura física, ¿verdad? De ese espacio en particular, de esa edificación, de ese, de ese espacio en particular. A eso me quiero referir. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Hombre, a sus órdenes. Bueno, lo importante es que, digamos, logremos solucionar la duda o la inquietud en ese caso. Como vemos acá, aquí nos está mencionando que indistintamente también es importante tener en cuenta que es imprescindible para el diseño físico de una red, por varias razones, tenerlo claro el plano arquitectónico. Uno, porque va a permitir, digamos, obviamente, digamos, reconocer los espacios, ¿sí? Y saber cuáles son esos espacios donde podemos o no podemos colocar cableado eléctrico, cableado estructurado. Se han presentado casos que colocan puntos al lado de una puerta, ¿sí? Entonces, digamos que por ese simple hecho, tan sencillo como parece, y a veces y decimos nosotros, pues es sorprendente que se coloquen puntos, porque resulta y pasa que en ese espacio no estaba una puerta, ¿ya? Sino que por reutilizar puntos de acceso, ahí viene el problema. Por eso te mencionaba anteriormente que se recomienda mucho que la mayoría de los ingenieros, ellos lo que hacen es nuevamente tirar todo el cableado estructurado, sondear el cable y posteriormente visualizar los puntos, digamos, donde están los planos arquitectónicos, ¿verdad? Del diseño. Realmente esta es una tarea que muchos se preguntan, pero ¿por qué apareció el diseñador de interiores? El diseñador de interiores aparece con esa finalidad, para ir, digamos, que esa organización del cableado estructurado tenga una orientación dentro de ese espacio físico donde se van a colocar, por ejemplo, en este caso, donde siempre visualizamos nosotros son las oficinas, ¿sí? Entonces ahí donde viene la modificación, el juego de las distancias. Te vas a dar cuenta más adelante, no solamente tú, sino tus compañeros, las medidas que siempre se recomienda al momento de montar un cableado estructurado con todos los elementos que tenemos acá. Por ejemplo, aquí podemos visualizar aquí en este plano sencillo que muestra el módulo de lo que puede ser un plano arquitectónico de unas estaciones de trabajo, que podemos decir que se puede reconocer como si fuera una sala de sistemas, ¿sí? De una institución, de una universidad o de un colegio en particular. Están los equipos, ¿verdad? Aquí están todos los equipos que están redondeados. Este equipo me está indicando las distancias, el espacio de entrada, la puerta que vemos aquí, digamos, toca reconocer este que vemos aquí viene siendo como el tablero o el espacio que se tiene ubicado. Esta es la puerta, el punto de acceso, nada más tiene un solo punto de acceso a ese espacio físico como tal, y aquí estarán yendo en la forma en que me indica cómo es la circulación del tránsito en particular de una persona o de las personas en ese espacio físico. ¿Qué ubicamos nosotros? Si nos damos cuenta, todas estas son estaciones de trabajo. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 estaciones de trabajo que están alrededor
del espacio. Y en el espacio de frente vamos a encontrar, al parecer, la ubicación es de cubículos. Aquí tenemos 6 de esta parte y 6 de esto, serían 12. Entonces, en total serían 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 puntos que tendríamos que visualizar. Pero aquí no se está visualizando ningún punto como tal. Solamente vemos las estaciones de trabajo que van a existir. Este es el plano arquitectónico que inicialmente tenemos. Ahora toca visualizar el plano eléctrico, porque el plano eléctrico me va a indicar qué puntos de energía puedo utilizar yo al momento de establecer mi conexión, ¿verdad? Entonces, ahora aquí me va a visualizar dónde estarán esos puntos eléctricos. Normalmente un FET plate de un plano digamos, de un punto eléctrico, siempre se manejan dos. Entonces, por eso es que ubicamos dos equipos en cada parte. Aquí hay uno para estos dos, otro para estos dos, otro para estos dos, otro para estos dos, otro para estos dos. Teniendo en cuenta que cada uno de estos equipos va a tener un ¿qué? Un regulador de voltaje. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bueno, entonces ahora esa es Sí, la segunda señor. parte. Excelente. Entonces esa fue la segunda parte. Primero el espacio físico, luego el plano eléctrico. Luego del plano eléctrico, ahora sí viene el plano que nos interesa, que es el plano de la red, de la red como tal. Cómo quedaría ubicado, cómo yo voy a conseguir los puntos de red en particular, las medidas como tal que voy a tener, dónde voy a ubicar mi armario como tal. Muchas veces se le llama un armario o un gabinete en particular. La descripción de la nomenclatura que yo voy a trabajar, como lo mencionaba nuestro compañero, en este momento aquí lo vemos. ¿Cuál es la descripción? En este caso, los puntos de red. La descripción de la normatividad que se cree es la EIA-TEIA 606, que es utilizada para la nomenclatura de los puntos como tal, ¿sí? Los datos de la empresa como tal, en este caso, por lo general, el encargado de hacer este montado, esta infraestructura en la mayoría de las empresas para evitar el gasto económico, en este caso, el mayor gasto siempre se hace una contratación a una outsourcing o a una empresa por fuera que se encargue especialmente en esta tarea. Y aquí viene ya el plano en particular, cómo quedaría. Este es un ejemplo de cómo estará constituido con cada uno de todos esos puntos. Ya tenemos allí va a integrarnos cada uno de los puntos en particular y obviamente hay que describirlos. ¿Cómo se ven descritos? Si nosotros analizamos aquí en la leyenda de nuestro plano, me indica plano de red de la empresa ABC, oficina donde se encuentra el piso en particular al que se está refiriendo, ¿verdad? Y la descripción de cada punto en particular. Cada punto va a tener una descripción. Te va a decir cuál es el punto de datos que está ubicado, ¿sí? Con su nomenclatura me va a indicar, la D me indicará que es de datos, la O, la zona en que se encuentra, ¿verdad? Y el siguiente número es el consecutivo que yo le doy a cada punto. El punto, por ejemplo, este es el 103, el 104, 106, 105, perdón, 106, 1, bueno, aquí ahí hay un pequeño cuestión con este punto, que es 106 y todos los que van ubicados. Sí, aquí hay consecutivo que yo le puedo dar a cada uno de esos datos, de esos puntos en particular. Realmente esto se basa teniendo en cuenta la ubicación que nosotros tenemos con respecto a los dispositivos. Aquí que tenemos nosotros, fíjense, aquí está, como ya lo había mencionado, este es el espacio que se denomina el Telecommunication Room, el espacio donde está el gabinete, que está protegido, el rack, como lo llaman acá, que es donde se va a comenzar a distribuir el cableado horizontal que le había mencionado, que es este, donde van a estar cada uno todos los puntos. ¿Sí? Aquí comienzan a estar descritos, a estar con su nomenclatura. Esto que tú ¿Qué ves es acá, mejor, profe? cuénteme. Que el cableado vaya por dentro de los muros, así como va el cableado eléctrico en muchas ocasiones, o simplemente tenerlo por fuera, pues en sus debidas canaletas. La recomendación es que se utilice la canaleta por fuera. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto es porque, digamos, se pretende que el tiempo de vida que va a tener este cableado dentro de la infraestructura, pues va a durar más de 7 años más de 7 años. ¿Sí? O sea, se espera que por lo menos dure 7 años. De aquí, después de 7 años, ya cómo se puede hacer un cambio. Realmente lo que hace es el cambiado de los cables, se sondea nuevamente. Pero para evitar
perforaciones y ese tipo de espacios que a veces quedan, por así decirlo, ese tipo de canaletas internas que con el tiempo, no, lo que pasa es que como estaba interno se cambió la oficina, se cambió la estructura, pasó el edificio, la edificación a ser arrendada por otra empresa en particular, entonces por obvias razones de seguridad se cambia todos los dispositivos, todos los elementos, ¿sí? Y en vez de reutilizar ese mismo infraestructura interna para el cableado, generalmente utilizan una externa. Muchas veces dicen, pero es que ahora cuando vamos a ver nosotros en la unidad más adelante, la red Wi-Fi, te vas a dar cuenta que entonces, bueno, ya no hay necesidad de hacer esto, ¿sí? Solamente unos cuantos puntos por la velocidad que se necesite en particular será a través de a través de una configuración de cableado estructurado. Las otras, como simplemente necesitamos es una conectividad por lo menos existente en calidad de subida y bajada de datos promedio, pues no hay problema, podemos utilizar una Wi-Fi. ¿Ya? Entonces, eso es un análisis que vamos a darnos cuenta más adelante cuando ya comencemos a hacer la parte antes de hacer el direccionamiento y la asignación como tal dentro de nuestra red. ¿Ya? Esto que vemos actualmente, que es identificación de los planos, es para que tengamos presente cuándo podemos hacer, para el momento de hacer la propuesta de la infraestructura de una red en particular o de un espacio en particular, decidamos si colocamos el cableado estructurado o básicamente podemos hacer el diseño de una red de infraestructura inalámbrica. Todo depende, digamos, de la estructura donde estemos. Muchas veces las mismas empresas deciden, pero me tienes que hacer la propuesta, cómo se gasta más, cuáles son las ventajas y las desventajas, en este caso, frente a la misma infraestructura que yo tengo. Un ejemplo muy sencillo, si el material que es utilizado en una infraestructura, porque a veces nos toca saber sobre materiales de infraestructura que tienen las edificaciones o el lugar donde estoy trabajando, para poder decir que no voy a tener una baja latencia en la conectividad. Entonces, si mi empresa a la que yo le estoy ofreciendo el servicio necesita una alta conectividad, yo tengo que ofrecer cableado estructurado. ¿Por qué? Porque ellos no es viable que tengan una baja latencia en esa conectividad, que no sé, que se lleguen a presentar esos bajones de conexión. Pero si la empresa realmente es de atención al cliente de una forma, digamos, independiente, se hace una recepción, un proceso en particular, donde podemos manejar la calidad de conectividad un poco más baja, pues obviamente yo puedo trabajar una Wi-Fi, ¿ya? Todo depende de la necesidad. Esos son análisis que ya con la experiencia y con el tiempo, a través de los ciertos proyectos que van ustedes identificando de tipo informático, de tipo en telecomunicaciones, ustedes se darán cuenta qué ofrecen y qué no ofrecen. ¿Listo? Bueno, entonces, en todo caso, este ofrecimiento de cableado estructurado es cuando, o sea, se necesita lo máximo de lo máximo, que el rendimiento de la red sea full, se aprovecha al máximo la conectividad, se aprovecha al máximo el ancho de banda que tenemos nosotros, entonces se ofrece siempre un cableado estructurado, ¿vale? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, aquí teníamos esa descripción de los puntos de red con su consecutivo identificado, el tipo de PC, el computador que va a estar y la estructura como tal. Siempre se recomienda ubicación de los elementos, cómo estarían ellos identificados estos elementos, ¿sí? Por eso aparece, digamos, las siguientes preguntas que se debe de identificar como tal. Hay cierto punto en particular, cierta característica a tener presente en las recomendaciones de ubicación de los elementos, que vemos aquí como es, una vez que, digamos, se hayan tirado toda la configuración, los trazados, toda la representación como tal, es importante tener en cuenta que al trazar los círculos de representación del radio digamos, en metros, como parte de escala, cada ubicación del rack que vamos a tener nosotros en los dispositivos, debemos de tener claro las siguientes preguntas. ¿Alguno de los circuitos se debe superponer? ¿Qué significa con esto? Que si algún de los circuitos en particular va a generar alguna interferencia en el caso de la red o una latencia como tal, es para tenerla presente. Se puede eliminar algunas de las posibles ubicaciones de los armarios para el cableado como tal, porque muchas veces generamos muchos armarios y no es necesario colocar un armario en particular.
simplemente algún dispositivo en particular que me permita mitigar tantos elementos. Algunos de los circuitos van a poder abarcar todos los dispositivos que se conectan a la red. Si esto llega a ocurrir, ya tener claro qué vamos a hacer con esto. ¿Cuál es la posibilidad de las ubicaciones de los armarios para el cableado para que aparezca de una forma mucho mejor? Es decir, aquí entra en juego la estética como tal. Hay algo, por eso es que le mencionaba, hago el paréntesis, es importante que si la empresa va a tener un diseñador de interiores, también se ponga de acuerdo en comunicación con esta persona para poder desarrollar correctamente toda la infraestructura de conectividad. También la otra pregunta es, ¿hay algún circuito en el que solo puedan algunos dispositivos queden fuera del área como tal de la captación? Para esto existe un análisis que nosotros hacemos sobre el espectro, ¿sí? De cuál es la intensidad que máximo por radio que va a tener un dispositivo en particular y podernos darnos cuenta si en ese momento en particular se podría o no podría, en el caso de antenas Wi-Fi, ¿verdad? Podríamos utilizar un repetidor o no. Entonces, ese análisis en particular que nosotros hacemos, pues existen software, herramientas en particular que te permiten a ti identificar cuál es el máximo de radio que abarcaría la conectividad y pues se pueda dar el efecto de hand-over, que es el paso de señal de un dispositivo a otro sin que lo note el usuario en particular. La otra pregunta también podría ser, basándose en ciertas respuestas que tengamos nosotros, podríamos hacer una lista de las 3 mejores ubicaciones o posibles para los armarios como tal. Teniendo en cuenta las respuestas también podemos identificar si los armarios pueden ser necesarios o no dentro de la red y qué ventajas o desventajas posibles tenemos nosotros con respecto a las ubicaciones que tenemos pendientes o pensados colocar sobre nuestro armario. Aquí en este momento vamos a ver un plano en un piso en particular. Aquí en este plano vamos a identificar la parte eléctrica, ¿verdad? Y la parte de red como tal. Y el piso en que estaría ubicado. Desde el punto de acceso y los puntos de salida que se encuentran. ¿Ya? Digamos que en pocas palabras estos son ejemplos que me permiten a mí basarme o tener claro cuáles son esos puntos en particular que yo voy a ver en mi plano de cableado estructurado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No estoy alcanzando a observar. Voy a minimizar un poco acá. Mientras, a ver. Ok, que fue Paulina. Paulina, ¿alguna pregunta? No, profe, muy claro hasta el momento. Bueno, ok, entonces voy a continuar. Bueno, y ya en la segunda temática que corresponde, vamos a identificar aquellas normatividades que tenemos nosotros en el diseño del cableado estructurado. Estas, digamos, son las que vemos aquí, la norma TIA 569, 568 y 606. ¿Sí? El concepto importante para tener claro de lo que significa TIA es Telecommunication Industry Association, que es básicamente una industria una asociación de industrias de telecomunicaciones, que junto con la EIA, que es la de Electronic Industry Association, son las que comenzaron a desarrollar métodos de cableado dentro de los edificios. Como ellos empezaron con esta normatividad, entonces, digamos, fueron tomándose, a darnos cuenta que se dieron cuenta que la práctica de esta normatividad en particular fueron muy buenas, entonces de ahí se estandarizó, ¿sí? Y la intención fue desarrollar un sistema de cableado uniforme que apoyara productos de múltiples fabricantes como tal. Entonces, a partir de ahí podemos decir que es un estándar que me permite integrar, digamos, fabricantes distintos de dispositivos de interconectividad, ya sea de fair play, de cableado en particular, sin importar el proveedor. El estándar de cableado estructurado ella define la forma en que nosotros vamos a diseñar y a construir y administrar también nuestro sistema de cableado estructurado, ¿ya? Que muchas veces podemos decirlo que es una estructura de un sistema diseñado básicamente por bloques. ¿Por qué? Porque podemos integrar de forma jerárquica todo el sistema de comunicación unificado, ¿sí? Dentro de una red LAN para identificar y basarnos con respecto el rendimiento en particular, ¿no? Bueno, hay ciertas normas que definen el uso. La norma para el cable de fibra óptica, para el cable STP y para el cable UTP. Como lo vemos aquí en el módulo, tenemos aquí el código de colores que tenemos aquí presente al momento de hacer
vayan a hacer alguna práctica en particular, pues me gustaría, en este caso, en este punto, para aquellos que van a escuchar la sesión, pues aquí surge una práctica muy importante que es la de ponchado de un cableado en particular. Existe el cableado cruzado y el cableado directo. Entonces es importante que para reforzar hasta aquí este conocimiento, que es por lo menos se compren o terminen identificando, ¿verdad? Y logren desarrollar lo que nosotros consideramos un patch cord. Un patch cord, que es un cable no mayor de 1 metro, ¿sí? Usted va a utilizar el código de colores para desarrollar un cable directo y un cable cruzado. Tenga presente que el cable cruzado es para trabajar equipos del mismo tipo, es decir, PC a PC, de router a router. Y un cable directo es para dispositivos diferentes, es decir, de un router a un PC o de un modem a un PC. ¿Y cómo lo podrás probar? El ejercicio es muy sencillo. Usted diseñará su cableado para conectar su equipo PC o su dispositivo y lo conectará al dispositivo, apagando su antena Wi-Fi, obviamente, ¿verdad? Y lo conectará a su dispositivo modem en su casa en particular y trabajará no inalámbrico, sino de manera inalámbrica. Y se dará cuenta que tendrá conectividad, si permitirá la conectividad a internet o no a través de ese cable. Entonces, digamos, es un ejercicio muy sencillo, muy práctico, donde vas a poner en ejercicio lo que te acabo de mencionar, ¿sí? Pero ojo, este se trabaja a través de cable UTP par trenzado sin blindaje, muy económico, donde vas a utilizar lo que mencionó acá arriba, perdón, estos dispositivos que son los conocidos como los plug que tenemos nosotros, que es, digamos, son los plug utilizados para nuestro cable en particular, para poder tener la conectividad de un punto a otro punto. Bueno, aquí tenemos los estándares que van a estar definidos un poquito más, se van a dar cuenta, va a profundizar un poquito más sobre estos estándares y esta normatividad que vemos aquí, la TIA 568A, cómo fue, digamos, el año, un poco de cultura general, cuando apareció este estándar en el año 1995, que posteriormente fue corregido con la 568A en particular, para este tipo de modificaciones que fueron ya establecidas dentro de los sistemas de cableado estructurado para las edificaciones comerciales. ¿Sí? Este tipo de parámetros tenemos que tenerlo presente, pues que al momento de poder establecerlo y enfrentarse a una empresa en particular y vas a una parte industrial, ya en la parte comercial se identifica este tipo con este estándar, ¿ya? TIA EIA 568A. Por lo que todo lo que permite establecer el cableado estandarizado de manera genérica, ¿sí? Y también, digamos, poder identificar ciertos criterios de ejecución a nivel técnico dentro de la configuración como tal que vamos a realizar nosotros. Así como aparece el estándar 568B, que digamos ya es más que todo para edificios comerciales, donde digamos podemos dividir a través de estas que vemos acá, las ANSI, la 568B.1, la B.2 y la B.3, que estos más que todo son estándares, como ya lo mencionamos, para edificaciones comerciales como tal. Ya el 568C es más que todo para como tipo de actualización encontrada como tal, pero más que todo para el cableado para usuarios de instalaciones comerciales, donde lo que se busca básicamente es, por así decirlo, brindar una actualización dentro de este mismo cableado, ¿sí? Que permita básicamente optimizar todo lo que es el cableado horizontal y el cableado backbone. Ojo, anteriormente mencioné el cableado horizontal, ¿sí? Pero tenga presente que el cableado vertical es el que me va a unir digamos, un punto con otro punto. Si yo tengo, digamos, es donde se va a converger cada uno de todos ese cableado que viene, digamos, del cableado horizontal a mi espacio de telecomunicaciones, donde voy a tener yo ya la conexión a mi rack en particular, ¿sí? Y donde voy a comenzar a instalar todo en los patch panel. Entonces ahí vamos a tener donde van a converger todos ese cableado que van, todas las conexiones del cableado horizontal. Es donde converge todo y a eso se le denomina backbone o cableado vertical. Es importante
también tener presente durante toda esta normatividad cómo llega todo este tipo de interconexión. Por ejemplo, aquí vemos la ubicación como tal que tenemos de nuestro MDF. El MDF, digamos, es nuestro, por así decirlo, nuestro espacio en particular donde va a ir conectándose todo, ¿no? Como si fuera nuestro armario para el cableado, ¿ya? Donde va a converger todos los puntos centrales de nuestra red al que nosotros denominamos el cableado backbone, como lo vemos aquí, ¿sí? Entonces, ese main distribution frame es el que nosotros vemos aquí, como lo vemos acá, donde va a tener la interconexión principal. El backbone, permítame un momentico. Listo, listo. Disculpen la ausencia. Bueno, el backbone es el que me va a conectar toda esa conexión principal. O sea, mi proveedor de servicios, en este caso, que es un proveedor de internet, es el que va a tener toda la conectividad y a través del backbone yo voy a poder interconectar con el IDF, que es el que nosotros mencionamos, el intermedio distribución of frame, que es el que va a permitir toda la interconexión horizontal. ¿Ya? Aquí vamos a converger todas las distintas redes LAN que yo vaya a tener y que voy posteriormente a ir organizando. A esas son las que nosotros llamamos las User Distribution Frame. Son los distintos armarios que van a estar conectados por nuestras computadoras. Entonces, de esta manera sería la constitución que yo tendría básicamente de mi cableado estructurado dentro de mi red en particular. Yo podría inicialmente hacer un bosquejo, ¿sí? Un mapeo de mi red teniendo en cuenta esta ubicación genérica, ¿sí? De lo que es mi MDF, IDF y UDF, ¿ok? Bueno, por otra parte, es importante también tener en cuenta a manera de construcción comercial para los espacios, la forma en que nosotros vamos a tener los recorridos dentro de las telecomunicaciones. En este caso, ¿sí? Tener en cuenta la norma ANSI TIA-EIA 569, que esta, digamos, es una normatividad, como ya lo mencionamos, para la construcción en espacios comerciales y el recorrido que voy a tener yo. Es decir, ¿cuál es el recorrido de mi cableado horizontal? Que es este que vemos aquí, este recorrido en particular para llegar a la interconexión intermedia, ¿sí? ¿Cuál es los armarios donde yo voy a tenerlo? El recorrido de mi backbone, de qué punto a qué punto va a estar establecido, dónde estaría ubicado, ¿sí? También las salas o los equipos, las estaciones de trabajo y las salas que van a tener entrega a los servicios, es decir, esta que vemos aquí, nuestros UDF, que son las de uso final en particular, ya que van a estar conectadas a mis dispositivos finales. Eso básicamente. Bueno, y por último, la norma EIA-TEIA 606, que es un estándar más que todo para la administración de la infraestructura en las edificaciones comerciales como tal. ¿Para qué? Básicamente es para la forma en que podemos nosotros distribuir nuestra red, ¿sí? Para saber por dónde viajan los datos, qué puntos se conectan y qué medios voy a utilizar según el tipo de cable y la derivación entre esto. Recomendado 100% realizar este ejercicio de entrenamiento que te va a permitir recordar y poner en contexto todo lo que hemos visualizado hasta el momento de cableado estructurado y las normativas que tenemos nosotros. Eso teniendo presente que es lo básico para esto. Y por último, ya llegando a la última temática de esta noche, que es todo lo que corresponde al direccionamiento IP y el diseño de la red. Tenga presente que para hacer el diseño de la red, teniendo en cuenta lo de cableado estructurado, debemos agregar inicialmente el siguiente comportamiento y derivación de nuestro contenido en particular. Quiero hacer un paréntesis, verificar la conectividad de lo que estamos. Paulina, hasta aquí cómo vamos, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta en particular? No, profesor, al momento todo claro. Pues creo que estas clases son muy teóricas, pero pues así inicialmente para poder tener el contexto de lo que vamos a trabajar. Bueno, es teórica, pero ten presente lo que te acabo de mencionar. Pues se vuelve teórica por el ejercicio que estamos haciendo nosotros, por la metodología, pero la parte práctica, como lo mencioné anteriormente, del ejercicio que les queda básicamente aquí
que es el que se va a visualizar dentro de una de las actividades que están acá, ¿verdad? Que es Sí, señor. la de generar a través del ponchado, ¿sí? No sé si Sí, ya tú has profe. tenido la experiencia de ponchar un cableado, de hacer el cableado cruzado y el cable directo, y tener la conectividad en dispositivos que son del mismo nivel y dispositivos que son de niveles diferentes. ¿Qué quiere decir con esto? Un dispositivo de conectividad como es un router, un modem o un switch conectado a un PC en particular, ¿sí? O Sí, la señor. conectividad entre ambos dispositivos al momento de desarrollar o interconectar mi red en particular. Entonces, dentro de los ejercicios de entrenamiento, cuando lo mencioné para cableado estructurado, que me gustaría que lo hicieran, ¿sí? Pero que obviamente se va a visualizar en los siguientes ejercicios que vienen en particular, que es una de las actividades complementarias, que se quiere visualizar que usted tenga la particularidad de conseguir un cable de no más de 1 metro, ¿sí? Que no es muy grande en particular, de UTP. Comprar 2 plugs, pero en este caso se recomiendan 4, para que Ujú. si logra tener una dificultad al momento de ponchar o darle la presión al cable como tal y al plug, y lograr hacer la integración de este cableado con el código de colores. El código de colores al momento de decir, yo cómo voy a organizar cada color de izquierda a derecha dentro de mi plug en particular. Que ahí es donde viene el concepto de un cable cruzado y un cable directo. El ejercicio servirá y validarás sin tener elementos de certificación, como ya lo mencioné antes, cuando lo pruebes de tu PC en tu conector Ethernet con tu dispositivo de comunicación que tienes en modem en tu casa o el router, independientemente del pro de internet o ISP que tú tienes, lo conectarás y tendrás conectividad. Si la conectividad es full, o sea, te sale correcta, eso Sí. significa de que el dispositivo cambiará de colores, de ámbar, que es el naranja, a un color verdecito. Y entonces ya tú podrás tener ya acceso a internet, pero tendrás que deshabilitar tu red inalámbrica para que pueda tener una conectividad cableada, que fue lo que mencioné antes, ¿ya? Entonces, esa Sí, sería señor. nuestra primera parte práctica. Nuestra segunda parte práctica en el curso, que ya viene a partir de la otra unidad, perdón, la otra temática que viene, la temática 4, 5 y 6, que aquí vamos a dar el inicio de lo que es el direccionamiento IP. Nosotros vamos a comenzar a hacer un ejercicio práctico, pero es cuando utilicemos nuestras herramientas de simulación como es Packet Tracer, que es el mismo sistema operativo que tienen los dispositivos Cisco, ¿ya? Que a Sí, partir de señor. ahí estaré trabajando una presentación con eh, material Cisco, puesto que yo soy instructor Cisco, ¿ya? Ah, ok. Sí, señor. Entonces es material que les voy a ir compartiendo y trabajando a partir de la próxima sesión, ¿vale? Listo, profe. Muchas Es que gracias. se vuelve, digamos, un poquito teórico, pero las otras cositas que se van visualizando en plataforma, igual las actividades se van modificando con el tiempo, ¿vale? ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? No, señor. Bueno, tranquila, estamos para eso. Ok, entonces en esta tercera temática, en el tema número 3, el direccionamiento IP y diseño de redes, es importante primero que todo para montar esto y hacer nuestros primeros pasos en el diseño de la red, identificar los elementos, ¿sí? Pero aquí en este punto, los elementos que nos identificamos nosotros o que nos interesan son los de la capa 1, capa 2 y capa 3. ¿Dónde trabajamos nosotros? ¿Dónde se ve la configuración puntual? ¿Sí? En los elementos de capa 2. Disculpa, se escucha un ruido. Ay, sí, profe, qué pena. Ok, gracias, tu disculpa. Bueno, aquí vemos principalmente en elementos de capa 2 tenemos la tarjeta NIC. Una tarjeta NIC es básicamente la interfaz de red que nosotros tenemos, ¿sí? Con la cual yo voy a poder interactuar o conectar en mi ranura de expansión. Esta me va a permitir estar conectada a mi modem BOA. De esta manera servirá como dispositivo periférico para la comunicación con los dispositivos de comunicación que yo voy a tener. Ojo, es importante tener claro cuáles son este tipo de tarjetas que yo voy a tener o que voy a conectar. Por lo generalmente es importante tener el siguiente ejemplo, que es el de tipo Rota Cisco 2500, ¿sí? Este, digamos, es en el router, que normalmente es una de las interfaces que podemos tener nosotros identificada para poder trabajar este tipo de tarjetas, o por lo menos trabajarla.
para poder decir que vamos a tener una óptima conversión y transacción dentro de las señales que vamos a tener conectadas. Entonces, la NIC es importante tenerla clara. ¿Cuál es esta tarjeta? Porque en los dispositivos muchas veces no vienen integradas. Nos toca integrarle la tarjeta, colocarla, ¿verdad? Y posteriormente activarla como tal, habilitarla para la comunicación. Generalmente en los switches y en los routers no vienen instaladas. También tenemos otros elementos como es un hubs, que es de capa 1. Básicamente eso es un puente, que lo único que hacemos es conectarlo y ya tenemos conectividad, no hay que configurar nada. Pero los switches sí se tienen que configurar en particular, ¿ya? También vamos a tener, como ya lo había mencionado, bueno, obviamente tenga presente que los hubs son puertos, son básicamente un repetidor como tal, para repetir información como tal. Los switches ya tienen un poquito más de inteligencia. Y ya el switch podemos trabajar a través de direcciones MAC, que es aquella dirección propiamente escrita o establecida dentro de la tarjeta NIC que tenemos nosotros, y con ella pues ya tenemos una conectividad e identificación de los dispositivos que estén conectados a través de este dispositivo switch como tal. Ya, generalmente vienen de 24 puertos, pero obviamente ya hay switches que tienen mucho más. Esto es más que todo para trabajar redes conmutadas dentro, pero tipo redes LAN como tal, ¿sí? Para hacerlo un poquito más eficiente y distribuir mejor la conectividad como tal. Los switches, digamos, es un repetidor, pero un repetidor más inteligente que permite básicamente la interconexión como tal y mejorar la transmisión de los datos. Lo hace un poquito más puntual. ¿Qué me permite a mí? Digamos, ya aquí no solamente el envío de la comunicación como tal, sino ya me permite conmutar los paquetes. Cuando me permite conmutar los paquetes significa que yo puedo tener una regulación en el tráfico de los datos, ¿ya? Entonces, al yo regularlo, el tráfico de los datos significa que puedo aumentar o puedo distribuir la concentración que hay de transferencia de datos de un punto a otro punto, ¿sí? Visualizando, configurando los dispositivos según el acceso que él va a tener. Es decir, yo puedo trabajar con ¿qué? Con el ancho de banda en particular. Pero cuando yo me voy a un dispositivo de capa 3, un router en particular, esta es la simbología que vemos nosotros de este dispositivo, que ya es mucho más inteligente. Yo puedo enrutar, puedo identificar de dónde, a qué punto, dónde viene ese paquete de datos, ¿verdad? Puedo saber su identificación, de qué red viene, cuál es la ruta que utilizó. Entonces, digamos que ya puedo ir, digamos, teniendo un poquito más de información sobre la información que viene de un punto a otro punto. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de direccionamiento IP. Significa que ya yo puedo configurar la forma en que yo voy a conectar mis dispositivos. En este mismo orden, significa que ya puedo trabajar con ciertos protocolos de enrutamiento. No significa que el anterior no podía trabajar yo protocolos, sí podía trabajar protocolos, pero protocolos orientados a la conexión o no a la conexión, ¿ya? Entonces, digamos, estos protocolos de enrutamiento son los que me permiten a mí básicamente enrutar los paquetes de datos, el envío de un dato de un punto a otro punto, ¿ya? Son estos que vemos aquí, el RIP, EIGRP. El RIP tiene una versión 1 y versión 2. EIGRP, digamos que es básicamente orientado a vector distancia. BGP, EIGRP y OSPF, que es orientado a configuración de áreas como tal. Bueno, es importante que tengamos presente que aparece el concepto de colisiones y dominio de colisiones. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos que es una estrategia básicamente trabajada o identificada para poder abordar o reorganizar mis redes como tal. Es decir, aumentar la velocidad o disminuir la velocidad también depende de la forma como se gestione las colisiones y el dominio de esta como tal. Para eso aparece un concepto que vamos a profundizar más adelante, que es lo que nosotros identificamos direcciones de red y direcciones de multicast y direcciones de broadcast, ¿ya? Para eso es una organización de las distintas direcciones para poder gestionar el tráfico y evitar que digamos, el tráfico aumente y tengamos colisiones como tal en el momento del envío de los datos como tal. Para eso es la utilización de repetidores y el uso de los dominios de colisiones, ¿verdad? Hay hubs que, digamos, presentan esto, pero, digamos, un hub en particular no lo admitía como mucho. Entonces, es importante tener claro que el ejercicio del dominio por colisiones y todo esto se puede trabajar también desde la capa 1 y la capa 2, como lo hemos identificado, y también se ve profundizado en nuestro módulo como tal. Aquí aparece un concepto muy importante que quiero ir cerrando en la noche de hoy, que es el direccionamiento IP. El direccionamiento IP tiene unas versiones. Actualmente estamos en IP versión 6. No significa que el IP versión 4 no se use.
para fortuna de algunos ingenieros y otros no, pues se puede trabajar con IP versión 4 y automáticamente los dispositivos te convierten o te trasladan ese direccionamiento IP versión 6, perdón, versión 4 a versión 6, ¿ya? Es importante tener claro que no han desaparecido, se siguen usando, pero ya se ha limitado el uso del direccionamiento IP versión 4 porque según los estudios nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta también, que la asignación de redes como tal se ha venido quedando muy corta. Entonces lo que se busca con IP versión 6 es aumentar el número de redes y asignación de redes para los dispositivos. Pero para ir concluyendo un poquito más, es importante tener en cuenta que la dirección IP básicamente es orientada a un protocolo denominado Internet Protocol, que lo que busca es asignar un número único para cada computador o dispositivo dentro de la red que pueda indicar dónde está ese elemento o ese dispositivo en particular, o al menos dentro de la red que se encuentra como tal. Entonces, para eso es el direccionamiento IP, para poder identificar esos dos conceptos como tal. Un ejemplo podría ser, como vemos acá, 219.113.4.2, que en este orden de ideas lo que quiere decir es que es un protocolo de mayor nivel, como anterior, puesto que son, digamos, emiten mayor contenido como tal frente al paquete de datos. Ya sabemos del equipo incluso de donde cuál se está viniendo a través de este protocolo. ¿Cómo podemos, digamos, describirlo o identificar que está compuesto? En este caso, las direcciones IP están compuestas por 32 bits. ¿Qué quiere decir con bit? La mínima unidad en que podemos componer un dato como tal. Entonces, un bit puede ser un 1 o un 0. Entonces, si está compuesto por 32 bits y nosotros hacemos una organización de 8 bits como tal, es decir, identificando octetos como tal, vamos a tener organizado 4 tipos de octetos que vemos aquí, que va a constituir un byte. ¿Ok? Entonces, de esta manera va a tener un punto para identificar la red que esta compone o la cual está compuesta y otro punto, ¿verdad? Para identificar cuál es el PC, el host, ¿verdad? O dispositivo al cual hace referente. ¿Ya? Uno para identificar la red de donde proviene y el otro para identificar, el otro conjunto para identificar el PC al cual se quiere referir. Entonces, digamos, ese es más que todo el orden que se podemos trabajar nosotros. Ahora, tenga presente que una dirección de IP es una asociación de 32 ceros o uno que podemos tener nosotros en cuenta. Ojo, teniendo en cuenta que están organizados o subdivididos por 4 octetos. ¿Sí? Significa por 4 grupos de un byte como tal. Cuando estamos hablando de dirección IP versión 4. De una manera general, sabemos que son simplemente 32 ceros o 1 a lo que quiere referirse. ¿Ok? Entonces, tenga presente que con ella me va a permitir saber el origen y el destino como tal de ese dato en particular, la información que está transmitiendo y el mecanismo que utiliza para detectar los errores que tenga o no tenga en particular. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo hasta aquí claro. Entonces, ya a partir de la próxima vamos a ver los tipos de direccionamiento IP que hay, las distintas clases que podemos encontrar nosotros, la clase A, clase B, clase C y pueden haber más. ¿Cuándo puede ser una dirección IP pública o privada? ¿Verdad? Aquí le denominamos eso. ¿Qué rango vamos a encontrar nosotros dentro de este tipo de direcciones para poderlas ubicar en particular? Bueno, aún en este orden nos seguimos manteniendo en la unidad número 2. Como lo vemos acá en la vista general, en la unidad número 2. Ya a partir de la próxima estaremos trabajando la máscara de red, las notaciones, direccionamiento como tal, tipo de direcciones que hay, entre otras. ¿Ok? Y la identificación de lo que es la configuración de un router y las divisiones de sus redes como tal, a lo que se denomina subnetting. Entonces, digamos que estaría pendiente estas temáticas que están aquí en particular. ¿Listo? Bueno, no sé. A ver.
¿Alguna pregunta en particular hasta aquí, hasta el momento? Paulina. Bueno, de pronto alguna... Hola, profe, qué pena, estaba en mute. No, hasta el momento no tengo ninguna Bueno, pregunta. vale, listo. Entonces, dejamos hasta aquí. Entonces, fue para mí un placer estar en este momento. Quedamos pendientes para el próximo martes, trabajar la sesión que continúa, que es la sesión número 4. Entonces, les deseo una feliz noche, se cuida y que esté muy bien. Dios los bendiga. No, profe, muchas gracias, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.